Creemos que estamos haciendo, pero al final no estamos haciendo nada. El ritmo acelerado que hoy vivimos. Si le dices que no a un hijo, eres una mala madre. Decimos que sí, automáticamente. ¿Qué es eso que me hace feliz hacer? Tiene que ver con evitar conflicto. Tengo que tener una casa, tengo que tener un carro, tengo que tener el esposo. No tengas miedo. Y cuando no lo puedo controlar, lo suelto. Unos le llaman día a día, otros le llaman sistema, otros le llaman la vida y para muchos es estrés o ansiedad. Para Joe Dispenza, neurocientífico y autor, lo describe como un estado en el que el cerebro opera en un modo de programación o condicionamiento, en el que nuestros pensamientos, emociones y comportamientos están controlados por patrones y hábitos inconscientes. Episodio 10. Karina Veracierto, quien es coach de vida, tiene un máster en relaciones industriales, es psicóloga positiva, autora del programa de coaching y tiene más de 20 años en formación de coaching y psicología positiva. Creó un escenario de crecimiento y cambio, un sistema de apoyo integral con herramientas de inteligencia emocional, atención plena, psicología cognitiva y del comportamiento. También donde tiene habilidades para autogestión en base a la psicología positiva y fortalezas individuales. Karina cree fielmente que podemos cambiar y llevar una vida con propósito independientemente de las circunstancias pasadas y de los desafíos presentes. Karina Veracierto está en el podcast. Bienvenida, Cari, al podcast. Es para mí un placer tenerte porque sé que nos vas a hablar y nos vas a dar herramientas poderosas y maravillosas para avanzar en el día a día. Hoy vamos a tocar un tema que yo creo que a la mayoría en algún punto nos ha tocado: andar en autopiloto. Cuéntanos un poco sobre ti primero para después entrar en materia, Cari. Sobre mí misma. Bueno, yo soy psicóloga, psicoanalista, graduada en Argentina, Buenos Aires, y luego acá en Estados Unidos he hecho másters, entre ellos lo que acá llaman Industrial Relations y allá Recursos Humanos, pero mayormente me he dedicado en ese contexto de entrenamiento a estudiar la parte cognitiva behavioral, que es la parte cognitiva y patrones de comportamiento. Y fui creciendo, ¿no? Fui creciendo en la atención plena a través de certificaciones como el programa para reducir el estrés, luego certificaciones que tienen mucho más que ver con la psicología positiva en términos de focalizarse en las fortalezas. Esa es la historia más o menos de desde dónde vengo académicamente y en la práctica. Tengo mi práctica de coaching acá, ¿no? Certificada en coaching. Unas herramientas maravillosas que nos vas a dar hoy con todo eso que nos estás contando que haces, ¿no? Cuéntanos ya para entrar en materia, Cari, ¿qué actividades o situaciones nos hacen sentir que estamos en autopiloto, que no estamos realmente en el presente, en el hoy? Bueno, yo diría, primero, el ritmo acelerado que hoy vivimos, que nos hace responder corriendo, ¿no? Corriendo de acá para allá. En segundo lugar, las demandas y exigencias que podemos tener hoy en día pueden ser mayores
que la capacidad o el tiempo con el que contamos, o la percepción de nuestra capacidad. En tercer lugar, el uso indiscriminado no solo de la tecnología, pero de los medios de comunicación. Tenemos la tele prendida, la radio prendida, el celular a mano, la computadora, el iPad y, ¿por qué no?, algún teléfono de base para un llamado. Entonces, esas son las situaciones. Y la última, que a mí me gusta mucho tocar, decimos a todo que sí. A, sí, a cada exigencia, a cada demanda. Decimos que sí, automáticamente. ¿Podés hacer esto? Sí, sí. ¿Me traes un café? Sí, ya voy. Ah, mamá, me olvidé el homework. Ah, corro. Mi jefe, bueno, lo tengo que tener para el lunes. Entonces, decimos que sí, y eso tiene mucho que ver con un tema muy central que es complacer y a la vez tiene que ver con evitar conflicto. Esas son. Me encanta me encanta todo eso que nos estás hablando, Cari, porque a mí me lleva a pensar en dos cosas. En la primera, que tenemos una sobreestimulación, pero enorme, enorme, y no nada más los niños, sino también nosotros los adultos, porque como bien lo dices, o sea, prendemos la tele, el celu, mil cosas, pero creemos que estamos haciendo, pero al final no estamos haciendo nada, ni estamos enfocados, prestando la atención a nada. Y la segunda que me encanta que tocaste ese punto es que nos cuesta reconocer y decir que no sin culpa. Porque como ando tan en automático, te digo, sí, 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 pero resulta que cuando pueda que baje un poco, digo, pero ¿por qué dije que sí si no lo quería? Exactamente. Después de decir que sí, uno se ve con las manos llenas de cosas y ahí entra un poquito el tema de el resentimiento hacia quienes nos rodean y nos exigen. Y el decir que sí es un mecanismo automático. Tiene que ver, puede tener que ver mucho con el condicionamiento, ¿no? De la cultura, de la crianza. O las relaciones, vínculos, ustedes dicen, nosotros decimos relationships aquí, los vínculos parentales. Entonces ese es un tema importante. Claro, porque ahí viene la parte donde si dices que no, eres malo. Y entra otra parte. ¿A quién le estás diciendo que no? Porque si le dices que no a mamá, eres un mal hijo. Si le dices que no a una pareja, o sea, eres una mala esposa. Si le dices que no a un hijo, eres una mala madre. Pero son patrones culturales y familiares que tenemos, más que todo yo siento en los latinos. Bueno, todo va a variar en la cultura. Acá está la carrera de las ratas, se llama. La carrera de la rata es que tenés que triunfar y tenés que triunfar visiblemente en estatus y en la parte económica. Y si no, entonces ahí viene otra carrera determinada por los valores en Estados Unidos. Y es muy difícil también, ¿no? La mujer tiene su lucha, el hombre tiene su lucha. Acá tienen ciertas palabras, ¿no?, que son muy hirientes, como loser, perdedor. De repente en la cultura latina son diferentes los patrones. Se permite de alguna manera mucho más el tiempo libre, sin sentir que uno está haciendo. O sea, viene una necesidad, lo de trabajar, una necesidad para mantenerse, para mantener los hijos, pero no viene como algo en donde tenés que definir tu éxito a través de un triunfo afuera. Afuera, y cuando digo afuera, en un trabajo excelente. Sí, de hecho hay un patrón
muy, muy marcado, que hoy día algunas mujeres lo estamos de alguna manera descontracturando y rompiendo, ¿no? Que es, estudias, te casas, te compras un apartamento, tienes hijos y ahí quedó la vida. O sea, antes parecía que era eso, la vida. Y todas íbamos por la vida buscando el tener un título a temprana edad. De hecho, mi primera carrera yo la tuve a los 19 años, prematura, pero totalmente, que me preguntas y no volvería a estudiar esa carrera porque no resuena conmigo hoy, ¿no? Entonces tú dices, pero era eso, era ese patrón de la sociedad que nos llevaba a ir con esa carrera de tengo que tener un título, tengo que tener una casa, tengo que tener un carro, tengo que tener el esposo, tengo que tener mis hijos y estoy realizada, o sea, ya viví. Y hoy día es un poco eso, no, un día es más encontrarme, qué siento, qué me gusta, qué de verdad resuena conmigo, qué es eso que me hace feliz hacer sin mirar, como dicen siempre, si se me está pasando el tiempo o compararme con el otro o medir un éxito medible. Tenemos la oportunidad realmente de ser protagonistas de nuestra propia vida, de realmente hacer elecciones que en algún tiempo y con cierta rigidez por el condicionamiento no hemos podido aprovechar. Y hoy justamente la psicología ayuda realmente desde el lugar de la neurociencia con atención plena, desde el lugar de la psicología del comportamiento para cambiar los hábitos, desde la psicología positiva para vernos no como a alguien que tenemos que arreglar para funcionar mejor, sino como una persona con fortalezas y un potencial para desarrollar más allá de cualquier situación que hayamos vivido en el pasado, más allá del trauma, nosotros podemos contar la historia. Me encanta, me encanta porque de eso se trata este podcast, de eso se trata estas entrevistas, de que entendamos que podemos tener una historia y que, como yo siempre digo, todos tenemos una historia, pero esa historia no define nuestro futuro, esa historia no define nuestro presente. Somos nosotros los que decidimos qué hacer con esa historia. Por eso vamos más allá de mi historia, para ver cuál fue esa enseñanza, cuál fue ese aprendizaje y ese para qué de esa situación. Cari, ahí vamos con una segunda pregunta, que ya hemos respondido un poco a esta segunda pregunta, pero para dejarla más estructuradita. ¿Cuáles son esos pensamientos o patrones que nos mantienen en un estado de automatismo y nos impiden vivir el momento presente, nos impiden vivir este hoy? Bueno, vamos a ahora poner la verdad en nosotros mismos y decir, patrones del pensamiento, ese torrente que nosotros escuchamos o no decimos, porque acá también entra lo que llamamos self-talk. ¿Qué nos decimos? ¿Y qué hay en nuestra mente? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, preocupaciones, constantemente preocupado por lo que hice o por lo que tengo que hacer. ¿Es cierto? Entonces ahí tenemos un patrón muy peligroso que de hecho John Kabat-Zinn, quien creó el programa de reducción de estrés, y entendamos que este programa de 8 semanas es creado para gente con situaciones extremas, con problemas neurológicos después de un accidente, con dolor crónico, en un extremo en MIT, la universidad. Entendiendo esto, de todas maneras, decimos que todo este torrente de preocupaciones, exigencias y pensar hacia el futuro, sumado
a teñir lo que es el dolor o la pérdida y hacerlo un sufrimiento, ¿no? Todo ese patrón lleva ineludiblemente a la ansiedad y posiblemente a la depresión. Y eso lo digo en cualquier persona. Total, me encanta. Y Me luego encanta tenemos, porque, disculpa, y luego tenemos la respuesta, a ver, yo acá tengo algo escrito que es muy interesante. Sí, nosotros tenemos lo que se llama, todos los seres humanos, el negative bias. O sea que tenemos un bias hacia primero ver, escuchar lo negativo. Esto se debe realmente a la reacción, una reacción primitiva. Se entiende que el ser humano tiene este instinto de supervivencia. Entonces, si pensamos hacia atrás, esta de la intemperie entre animales, uno entonces tenía como ese mecanismo de defensa y que es vigente, pelear, escapar o quedaba paralizado. Entonces eso se trabaja, ¿no? Si no, ese es el patrón. El patrón es fight, flight or freeze, ¿no? Huimos, luchamos o nos paralizamos. exactamente. Qué hermoso esto que terminas de decir. Y yo le sumaría que cuando escuchamos lo negativo, primero, porque a veces nos cuesta ver lo bonito, ¿no? Una persona te dice, no puedo ir porque me siento mal. Y te sientes ofendido porque te quedaste con el no puedo ir, con lo negativo. Y te ofende es lo negativo. No prestaste un poco más de atención a lo que te está diciendo, me siento mal. Y te quedas es con el no puedo ir. Y pasa mucho con muchas situaciones en la vida, de que las personas en algún momento y en algún punto a ti te habrá pasado, a mí me pasó, de que nos quedábamos era con esa primera frase negativa o esa última frase negativa y no como con el contexto de todo, que al final no era negativo, sino que veíamos nada más era eso negativo. Exactamente, y hay un tema muy importante que es el de las distorsiones cognitivas. La distorsión cognitiva que se ha puesto en un lugar de la enfermedad no es una enfermedad en sí, sino que es, lo vamos a decir sencillamente, lo que acabas de decir, leer la mente del otro. Ese es, uno ve que alguien no puso like y ya dice, ¿qué pasó? No, Como si uno se molestó supiera, conmigo. claro, como si uno supiera lo que está pensando esa persona. Otra situación, la que vos dijiste, no puedo, seguro que no me quiere ver. Eso es lo que está pensando, que soy aburrida. Ahí tenés. Esas son todas distorsiones cognitivas que se trabajan, ¿eh? La buena noticia en todo esto que estamos diciendo es que este acercamiento que estamos haciendo es para trabajarlo. Que lo podemos cambiar. Ahí viene esta pregunta que va un poco con con lo que estamos cerrando. ¿Qué pequeños cambios podríamos hacer en la rutina diaria para empezar a tomar conciencia y vivir de manera más intencional? Pequeños cambios. Bueno, primero quiero hacer una validación. Ustedes, quienes van a escuchar esto, están acá con ya la motivación de salirse de este automatismo del autopilot, del autopiloto. Entonces ahí ya tenemos la energía, la motivación. Eso es fundamental. ¿Cuáles son los cambios? Una intención, ¿no? Primero, de hacer una pausa. 3 veces al día. Por 2 minutos. Una intención. La intención tiene que estar.
Ahora, ¿cómo hago eso? Si estoy en automático, ¿cómo voy a hacer la pausa? Me vas a preguntar. Si yo estoy corriendo, nos ponemos una alarma, usamos la tecnología, nos ponemos una alarma en el teléfono que se va a repetir cada día a la misma hora, o sea que la podemos, si no lo sabemos hacer, la gente que nos rodea nos puede ayudar. Una alarma que yo nada más voy a poner ahora, setup, ¿no? Armar, para todos los días, a 3 horas diferentes. Y 3 horas que pensemos donde es posible hacer esa pausa, ¿no? Para empezar. Luego de esa pausa, vamos con la atención a la respiración. Y estamos haciendo. ¿La pausa para qué es? Paro. Voy a la respiración. Inhalo y me expando. No importa si respiro con el abdomen, con el pecho, con qué. Yo nada más inhalo y me expando. Ya dentro de poco vamos a hacer un ejercicio para todos los que están acá, puedan ver cómo en 2 minutos lo podemos hacer. Y exhalo, reduzco la tensión que tenga. Exhalo hacia afuera, por la boca. Entonces, con esa pausa y luego con los pies en la tierra, bajamos todas las revoluciones. Con la respiración es algo que si nos notamos que estamos enojados o corriendo, vamos a ver que respiramos rápido. Con esta respiración profunda, hacemos 2, 3, apoyamos los pies bien y ya está. Esa sería la pausa. Y después de aterrizar, mi favorito realmente es conectarse con los sentidos. Supongamos me digas, no, yo no puedo hacer la pausa, no me puedo quedar quieta, no me puedo quedar quieta. Entonces, ¿cómo cambio? Bueno, hay un ejercicio hermoso. Empieza con 5. Miro 5 cosas que me rodean, o sea, usamos los sentidos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, veo el agua, veo el iPad con mis notas, te veo a vos, mi interlocutora. Y 2 cosas más. 4, escucho 4 cosas. 3, toco, la importancia de tocar. Toco, como mis manos, estas manos que levantan las bolsas del mercado, usan la computadora, ¿no? Toco. Luego, huelo, quizás un perfume, quizás algo en el aire, café, té, algo que también nos conecte con nosotros mismos. Y ibas hablando del ejercicio y yo iba imaginando y yo decía, es estar de verdad en el presente, porque es tomarte un café y decir, estoy saboreando el café. Yo hago un ejercicio en las noches antes de irme a dormir, que lo llamo los 10 buenos momentos del día. Anoto 10 buenas cosas que yo considero para mí son maravillosas. Y cuando las anoto siempre me salen más, ¿no? Y digo, qué increíble cuando nos tomamos el tiempo para ver todo lo bonito que tenemos en el día, que a veces puede pasar que creemos que no hemos tenido nada bonito, pero nos pasan cosas maravillosas cuando las empezamos a ver microscópicamente, ¿no? Sí, excelente. Justamente eso es lo siguiente que realmente iba a poner. El agradecimiento lo llamamos, o la apreciación. Y mucha gente lo hace así, de noche, y no necesitamos hacer 10 si no podemos, ¿no? Empecemos con 3. El padre de la psicología positivista es uno de los precursores en esto de agradecer 3 cosas. Nada más, 3 cosas. Sí. Y yo diría, ¿tocamos alguna cosa en nosotros mismos? Agradezco mi
compasión. Agradezco mi paciencia hoy. ¿Tocamos Total, algo nuestro? sí. Y es Es una maravilloso también cuando uno mismo se da como esos abrazos, ¿no? Porque a veces estamos tan en automático que nos creemos que somos Batman, Spider-Man y que podemos con todo. Y resulta que no, a veces no podemos con todo y eso también está bien. Y está bien decir, qué bien, hoy sí pude, hoy lo logré, hoy hice, hoy me doy un puñito, hoy me abrazo, hoy me celebro y me tomo un té o me tomo una copa de vino o sencillamente me duermo una siesta porque me lo merezco descansar. excelente. Lo que traes acá vos es excelente. Es lo que llamamos self-care, self-love. ¿Qué necesito ahora? Ese es otro cambio. Estar así, decir, ¿qué necesito yo ahora? Un té, un café, una Sí, pausa, un rezo. Hay para cada persona una modalidad, ¿no? Y me muchas encanta eso que religiones, dijiste. sí, para cada persona. Y yo diría, y quiero agregar algo más, que es un poquito como una tarea, es que tiene que ver con realmente alinear, ¿no? Todos nuestros valores, fortalezas, habilidades y de ahí las prioridades. Las prioridades. Y hay una tabla muy interesante que te habla de lo urgente e importante, que es para hacer, atender, de lo urgente pero no importante, como toda esa pila de mails, llamados y cosas que sí tenemos que hacerlo, pero podemos delegar. Y cuando digo delegar, por ahí yo no tengo a alguien en quien delegar, lo tengo que hacer yo. Bueno, pero ¿por qué no lo ponemos eso en un horario específico con Total. un rico té o café? Entonces, Ujú. hay maneras, ¿no?, de determinar prioridades. Y bueno, por último, lo que no es ni importante ni urgente. Puedo esperar. Tú sabes que yo en el 2020 leí un libro, ahorita que estás hablando de este cuadro, de Robin Sharma, hablaba del libro de las 5 de la mañana, el club de las 5 de la mañana, y él decía que tenemos que aprovechar las horas, ¿no? Porque siempre cuando yo hablo con personas que quieren hacer algo más, quieren tener un hábito en su vida, me dicen, pero es que no me dan los tiempos, Marian. Me dicen, ¿cómo es posible que meditas, que agradeces, que escribes, que sales a correr? Y yo le digo, pero es que, o sea, hay que levantarse temprano. Y allí en el libro hablan de eso, de la hora sagrada, o sea, y la hora sagrada, yo lo entendí de esta forma, es esa hora o esas 2 horas o ese tiempo que te tomas para ti, de tener el teléfono en modo avión, de no tener contacto, porque una vez lo escuché con una psicóloga y lo que decía, y a mí eso se me quedó y lo tomé para mi vida, ella decía, si el mundo se va a caer, se va a caer, usted no puede hacer nada. Me Sí, encanta. sí, sí, ella decía, si usted está en otro país y su familia está en otro país y se entera de una mala noticia, ¿usted qué puede hacer? Usted se va a enterar y ya, o sea, pero no nos hemos metido tan en el automático que a veces nos llenamos también de excusas, no, pero viste, entonces es ir agarrando de a poco, de verdad, ¿no? Si queremos transformarnos y llevar a ese nivel esa vida que deseamos, porque muchas personas a veces creen que, no todas, por supuesto, porque no se puede generalizar, pero no, es escribir y ya, no, o sea, no es teoría, es práctica diaria. Y ahí es donde vas a ver los cambios. Claro, Y yo te claro. lo comentaba, yo te lo comentaba para hacer un paréntesis rapidito, yo te lo comentaba el jueves cuando charlamos. El lunes pasado nosotros teníamos una entrevista y bueno, ya tuviste cómo es todo el montaje de la entrevista, que charlamos antes, que conversamos, que pasamos las pautas, damos la entrevista. Y ese lunes, una hora antes, a mi equipo, aparte de mi equipo, se le presentó un problema. Y yo le dije, ¿sabes qué? No gastes plata, no vengas, no pasa nada, dejémoslo así, grabamos otro día. Y de verdad para mí fue un no pasa nada, o sea, está bien, no podemos grabar, no podemos grabar, no pasa nada.
Y yo me quedé en la cama pensando y dije, Marian, estás en otro nivel, o sea, en otros momentos, a mí me hubiese agarrado ansiedad, el por qué a mí, y yo digo, qué increíble, ¿no? Años atrás pensaría que nunca hubiese estado acá, pero ha sido toda una práctica y agarré, conversamos, le dije, después vemos, en la semana coordinamos otra grabación, no pasa nada, de verdad no pasa nada, quédate tranquila. Todo quedó así, apagué el celular y me fui a dormir una siesta, así, pero una siesta sin culpa, sin pensar en por qué no grabamos, así, así. Bueno, yo creo que el tema que vos tocás, y además de validar que Goldman, que creó de alguna manera eh, toda la temática de la inteligencia emocional, de eso se trata, ¿no? Antes de hablar ahora de eh, atención plena, tenemos el hecho de regularse, regularse uno mismo, ¿no? Y creo que eso es la ventaja más grande de salir del automático, aprender la autorregulación y así gestionar desde otro lugar las emociones. Entonces, obviamente tu reacción es lo que llamaríamos inteligencia emocional, además de, yo diría, locus of control lo llamamos, Sí, ¿no? Vos trajiste el tema. Nosotros no podemos controlar ciertas cosas. Entonces, ahí entra el discernimiento. ¿Qué puedo controlar? ¿Qué no puedo controlar? Y cuando no lo puedo controlar, lo sí, suelto, total, ya. simplemente. Ahora, así como digo simplemente, quiero también validar gente que está pasando por situaciones donde eso no se da automáticamente y donde quizás por trauma, por condicionamiento o por situaciones que están enfrentando en el momento, no pueden eh, soltar. Pero entonces hay un lugar para eso, hay un lugar para gestionar emociones, además del acompañamiento, ¿no? Que uno pueda tener terapéutico o en la amistad o en la pareja. eh, Hay un lugar para las emociones. Todas son válidas, quiero decir. Hay un lugar para la pérdida, hay un lugar para la tristeza, hay un lugar para la bronca. Ahí, Cari, te hago esta pregunta. ¿Qué nos impide tomar el control de nuestras decisiones y acciones en lugar de dejar que el hábito o la costumbre guíen nuestros pasos? Bueno, nosotros tocamos este tema y esto encaja aquí. ¿Qué nos impide? Primero, como seres humanos, el mecanismo que hablamos de huir, pelear, paralizarse y este bias, yo digo, sí, bias, hacia lo negativo es humano y es normal, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros necesitamos la pausa, llamémoslo así, para poder agarrarnos en en esta reactividad. Esto no es una respuesta. Si, por ejemplo, viene alguien y me pide algo y yo lo siento como una amenaza hacia mí, que es la parte humana, porque ya hice de todo, yo puedo reaccionar peleándome, ¿verdad? Como en una pareja, Ujú. cuando ellos están eh, compartiendo las tareas del hogar y lavar los platos es un tema, ¿quién los va a Sí. lavar? Entonces, uno puede reaccionar frente a eso. Y eso tiene que ver con este mecanismo, ¿no? Uno puede pelear, o uno se puede quedar helado y entrar en el silencio. Y esto es humano. Pero ahí es donde tenemos, yo digo, la oportunidad, justo en esos momentos, ¿no? Preguntaste al principio en qué situaciones se da el automatismo. Bueno, ¿en qué situaciones
podemos revertirlo. Ahí, antes de contestar, pienso, pero desde un lugar del cuerpo, ¿no? La pausa nuevamente. Ok, me encanta, porque a veces he visto últimamente muchas personas en automático y reaccionan, pero al toque, como dicen acá en Argentina, o sea, están pero como esperando para explotar y después tú te das cuenta que cuando le bajan las revoluciones reaccionan totalmente diferente y tú dices, pero ¿por qué no te tomaste un tiempo lejos, solo, no sé, donde quisieras que no, que drenaras tu rabia, tu frustración, tu dolor antes de venir y decirme cualquier cosa, ¿no? Y pasa mucho en lo que tú dices, pasa mucho en las relaciones, relaciones de todo tipo, con papá, con mamá, con mi pareja, porque cuesta llegar a ese punto de comunicarnos asertivamente. A mí me gustaría, a mí me haría feliz, yo propongo, y después el tema de los acuerdos, ¿no? Que es otro tema bien profundo. Cari, ¿qué beneficios crees que se experimentan al salir del autopiloto y vivir de manera más consciente? Bueno, primero, como acabamos de decir, la autorregulación. Eso es fundamental. Cuando salís del automático y parás, esta es la posibilidad. Esto es, no reaccionar, sino responder. Y a lo mejor al responder quiero agregar, porque ya estás metido en el baile, entonces tenés que bailar, como dicen, es Claro, simplemente decir, dame un momento, tomarse un tiempo. sí, dame y expresar eso, ¿no? Porque uno es importante diferenciar que una cosa es cuando estamos y tenemos tiempo muchos solos y otra cosa es cuando estamos interactuando todo el día con gente, querramos o no. Entonces ahí es esto, la pausa se convierte en decir, déjamelo pensar, dame un momento, te contesto en 10 minutos. A mí acá en Estados Unidos me encanta ese tema, el tema de posponer la respuesta. Lo aprendí acá, las expresiones son de acá. Yo no las conocí en Argentina. Las expresiones son, give me a sec, I'll be with you in a minute. Ahora te atiendo. Can we talk later? ¿Podemos hablar más tarde? Está en el idioma directamente. Y eso, bueno, es un recurso importante. Me encanta. Cari, te voy a hacer tres preguntitas finales donde me gustaría nos dieras nos compartieras, más que me dieras, nos compartieras tu pensamiento personal de estas preguntas que sé que a muchas personas les va a gustar porque es como conocerte un poquito más, ¿no? Te pregunto, si pudieras hablar con tu niña de 5 años hoy, ¿qué le dirías? Mi niña, y yo sigo hablando muchas veces, no tengas miedo. Dame la mano, tócate el corazón, lo sentís. Ahí está el amor que es para siempre, la calma y en mi caso las mariposas de colores. En mi caso ¡Qué personal. lindo! Es un caso personal. ¡Qué lindo! Me encanta. Si tuvieras que quedarte una dosis de autoestima y positividad hoy, a la Karina de hoy, ¿qué le dirías? ¿Qué te dirías? Bueno, yo esto lo hago mucho, obviamente, porque quieren saber de mí. Yo he sufrido pérdidas, muchas pérdidas desde pequeña. Y en los 2 últimos años a una hermana de repente y a mi padre hace unos meses. Entonces, trabajo todo el tiempo en la positividad, pero no para negar,
no para negar, lo hago desde un lugar donde yo nombro las emociones que siento, ¿no? Me diría, sos fuerte como la montaña, el tiempo no te puede derrumbar. Me diría, tomate el tiempo que necesites. Y por último, porque yo puedo tender al aislamiento, pedí ayuda cuando quieras, cuando puedas. Y diría, si no la puedo pedir naturalmente, tendré que ponerme una alarma. También yo. Me encanta, me encanta, me encanta esa última porque a veces creemos que pedir ayuda está mal y resulta que no. Resulta que a veces no podemos con todo y está bueno buscar herramientas para salir de ahí donde estamos. Me encanta. Y por último te digo, si tuvieras el poder de cambiar algo en el mundo hoy, ¿qué mejorarías y por qué? A ver, eso es instantáneo para mí. Yo bajaría el nivel de ansiedad, que ya es tan pervasivo hasta en los adolescentes y niños. Y la buena noticia es que, de nuevo, ¿no? Esto últimamente los papás hacen hasta estos ejercicios con sus hijos, con el furor de la atención plena, el furor de la meditación, que no es lo mismo, hacen los ejercicios con los chicos. Así que bueno, eso sería bajar el nivel de ansiedad. Me encanta, Cari. Gracias por respondernos todas estas preguntas. Y ahora me gustaría nos regales esa práctica tan maravillosa que nos tienes preparado para conocer un poco cómo en esos 2 minutitos podemos volver al aquí y a la hora. Esperemos que nos acompañe un poco el ruido de afuera y que no se escuche mucho. Bueno, es parte el ruido de Es afuera. parte, sí. Puede ser parte de aprender a escuchar y no distraerse. Exactamente, Pero vamos a tal hacer cual. algo muy sencillo que me encantaría que para ello bajemos la mirada hacia Ok, nosotros mismos, ¿no? Hacia nosotros mismos. No es necesario cerrar los ojos. ok. Entonces, bueno, escuchamos, sí. Bueno, entonces cambiamos la práctica. Escuchemos Ok, qué hay alrededor primero. El sonido del aire acondicionado, el perro que ladra. Y luego entremos en la respiración. Tenemos la opción, si queremos, de tocar el pecho, el abdomen o simplemente reposar las manos. Inhalamos profundamente. Exhalamos una vez más. Inhalamos. Notamos si hay tensión, las manos, los hombros, los pies. Exhalamos hacia afuera y largamos todo. Ahora, contamos 1, 2, 3, 4 y exhalamos. 1, 2, 3, 4. Y ahora nos conectamos con lo que sentimos ahora, lo que notamos.
qué emoción, qué sensación, qué dolor, qué alegría. Y lo que sentimos lo nombramos en voz alta. Dibujamos una sonrisa que yo ya vi que tenemos dibujada. Miriam nos muestra esa sonrisa hermosa. Y entonces, por último, hacemos un agradecimiento a 3 cosas, interna o externamente. Agradezco esta entrevista. A mi cuerpo que me sostiene. Y a la música que me da alma. Qué hermoso estos 2 minutitos, de verdad fueron 2, 3 minutos, no más de eso. Y sentir mi corazón lleno de paz. O sea, fue plenitud, fue por un momento, te voy a decir lo que me pasó. Desde ayer estaba un poco achicopalada por todo lo que está pasando en Venezuela y fue como darle un pañito de agua tibia a mi corazón, como todo está bien, estás aquí, estás en paz. Fue maravilloso. De verdad que gracias por regalarnos este ejercicio, Cari. Les agradezco a vos. Les agradezco a Bueno, todos los que nos van a... Cari, de verdad que te doy la palabra, te doy la palabra. Les quería agradecer a todos los que nos van a escuchar y el deseo es que realmente ayude a bajar la ansiedad. Sé que sí, porque está maravilloso todo lo que nos compartiste, las herramientas, todos los ejercicios que nos diste pequeños ejercicios para ir agarrando ese hoy. De verdad que agradecida, maravilloso, todo fue maravilloso, quedó muy lindo, te lo agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para compartirnos un poquito de ese mucho conocimiento que tienes, de verdad que te estoy agradecida. A ustedes que nos están mirando, muchísimas gracias por estar ahí cada domingo, por compartir este video, por comentarnos si hacen este pequeño ejercicio o alguno de los pequeños ejercicios que Cari nos deja acá. Pueden escribirnos y dejarnos su comentario para saber qué les pareció, qué les gustó, qué sintieron, cuál fue esa palabra que sintieron al finalizar el ejercicio. Y recuerden que pueden apoyarnos suscribiéndose en nuestro canal, compartiendo esta maravillosa entrevista que va a ayudar a muchas personas, dándole like. También pueden acompañarnos a través de un cafecito, que el link se lo vamos a dar en la descripción. Y recuerden que pueden seguirnos por todas nuestras redes, @más allá de mi historia en Instagram, @más allá de mi historia en TikTok. Así que si esto les gustó, recuerden compartirlo. Millones de gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, gracias, gracias.